Continuando con el regresor de la familia caída, vemos que unas personas que se encontraban pasando por fuera de la tienda del prota se encontraban escuchando como una persona gritaba que si al menos serían 10 toneladas de oro cada año. Se trató de nada más y nada menos que el prota que debido a la impresión se encontraba gritando sin haberse dado cuenta, pero rápidamente se corregía y comenzaba a susurrar mencionando que si acaso se encontraba hablando en serio. El enano con una expresión demacrada le mencionaba al prota que sí, pues según los mineros había una alta probabilidad de que las pepitas de oro se encuentren en un estado bastante profundo. Logan presionando sus dientes con fuerza se mencionaba que eran 10 toneladas de oro, incluso con una estimación aproximada, eso serían, calculaba unos 100 millones de oro. El prota en eso se mencionaba que era la lotería, esa era una lotería mucho más grande de lo que él había pensado en un principio. Aún así el enano le continuaba mencionando al prota que el costo de la minería no sería ningún tipo de broma, mencionándole que si acaso tenía los medios suficientes para pagarlo, añadiendo y recordándole al prota que iba a costar la friolera cantidad de 5 millones de oro. Logan inmediatamente le mencionaba al enano que por supuesto que este poseía con los medios suficientes, y mientras se encontraba sonriéndole al enano le mencionaba que tenía que esperar, ya que su amo tendría todo el dinero y los trabajadores necesarios listos en poco tiempo. Escuchando eso el enano lo único que podía pensar era que este preferiría que el prota se los dejara un poco más fácil a ellos ya que realmente necesitaban un descanso. Luego de esa llamada el prota había salido a caminar un rato pero no sin antes llevar su espada consigo. Mientras se encontraba de regreso a la tienda el chico se mencionaba que el costo de la inversión inicial para el desarrollo de la mina estaba alrededor de 5 millones de oro. Y claro, si Import Rig seguía vendiéndose como lo estaba haciendo hasta ahora, podía ganar aproximadamente 4.5 millones de euros al mes. Emocionándose bastante, el chico se mencionaba que incluso si lo vendía durante 2 meses le quedaría muchísimo dinero de sobra. Continuando con sus pensamientos se mencionaba que quedaban aproximadamente unas 700 cajas de Import Rig, así que iba a volver a casa para enviar más mercancía hasta la capital y luego empezaría con el desarrollo de la mina. En eso el prota se percata de algo quedando realmente sorprendido. Logan se mencionaba que por alguna extraña razón podía sentir que alguien se encontraba parado allí, mientras que observamos a una silueta de una persona o algún extraño ser que se encontraba justo delante de la tienda del prota. Logan se mencionaba que la presencia era bastante débil, pero rápidamente terminó alarmándose y se mencionaba que si acaso esto era, comenzando a correr rápidamente, se preguntaba si era alguna especie de ladrón. Inmediatamente Logan terminó llegando a la tienda y al abrir la puerta estrepitosamente esperaba encontrarse con quien sea que estuviese dentro, pero al abrir la puerta se dio cuenta que no había nadie en la tienda. Aún así, sin bajar su guardia, el chico continuaba caminando mientras observaba con una mirada fría todo lo que se encontraba a su alrededor, mencionándose que si acaso había desaparecido. Rápidamente pensando en todo ello, el prota se mencionaba que no, solamente había una puerta, por lo cual el que sea que haya entrado se encontraba todavía dentro, pero en ese momento observamos como una silueta pasaba junto al prota y este ni siquiera la había sentido, y para cuando realmente la descubrió ya era demasiado tarde, pues le había pasado completamente cerca, pudiendo acabar con este sin que se diera cuenta. Aún así, moviéndose rápidamente mientras balanceaba su espada en el aire a gran velocidad, el prota le preguntaba quién era esa persona, observando que hacia el sitio en el cual este había atacado no se encontraba absolutamente nadie. Impresionado por cómo se estaban desarrollando las cosas, Logan se mencionaba que realmente no había nadie, pero definitivamente él había sentido una presencia pasando cerca de este. Fue entonces que esta extraña persona terminó emanando un poco de aura o intención asesina, lo cual terminó asustando al prota enormemente, el cual rápidamente volteó a ver de dónde provenía. Observando la silueta de la misteriosa persona o ser que se encontraba sobre su tejado, el prota se preguntaba cómo este había llegado allá tan rápido sin hacer el más mínimo ruido. Haciendo este tema a un lado, Logan inmediatamente se impulsó para llegar al tejado de forma inmediata, observando a su oponente delante de este y rápidamente procedió a intentar apuñalarlo con su espada de forma inmediata. Pero lo que no se esperaba el prota era que la persona o el extraño ser que se encontraba allí inmediatamente había esquivado su ataque. Al observar la barba y el bigote que poseía este, se trataba de nada más y nada menos que la persona encapuchada que habíamos visto en el capítulo anterior. También podemos observar que a pesar de que el ataque de Logan no había sido el más certero, aún así logró rozar un poco las prendas que se encontraba llevando esta extraña persona, la cual inmediatamente se alarmó un poco por ello. Alejándose y tomando un poco de distancia del prota, observamos cómo ambos se encontraban sobre el tejado observándose fijamente. El prota algo furioso le preguntaba a este quién rayos era, pero el encapuchado simplemente decidió guardar silencio para luego inmediatamente desvanecer completamente su presencia y escapar del sitio. Esto a Logan lo dejó completamente impresionado porque hace unos segundos se encontraba allí y ahora había desaparecido ante su mirada atenta. Logan rápidamente se encontraba pensando que no había ningún signo de presencia en lo absoluto, pero él estaba justo enfrente de él hace unos momentos. Fue entonces que el prota se percató de algo que había quedado en el suelo tratándose del pequeño trapo que le había cortado a las prendas de la extraña persona y mientras lo levantaba el prota se preguntaba qué demonios había sido eso. A la mañana del día siguiente observamos cómo Felix le mencionaba al prota bastante sorprendido que si acaso un ladrón usuario de aura se había colado en su tienda. Por otro lado, Logan, que se encontraba calmado, le mencionaba que solamente estaba especulando, pero al menos podría ser un usuario de aura de rango avanzado. El chico continuó mencionándose que no simplemente era la sensación de que era de alto rango, sino que él estaba también a un nivel completamente diferente.
Felix le mencionaba al prota que para que un usuario de Aura se encontrase haciendo pequeños robos e inmediatamente preguntaba que si acaso tener Aura no era suficiente para convertir incluso a un esclavo en un noble. Entonces, con esto en cuenta, ¿por qué una persona como esa va por allá haciendo pequeños robos? Felix entonces le preguntaba al prota que si acaso lo que había intentado robar era, pero el prota lo interrumpe y mientras buscaba algo entre sus prendas le mencionaba que exactamente era lo que este estaba pensando. Sacando una caja en la cual se encontraban algunas píldoras de Impulric, el prota colocándolas sobre la mesa mencionaba que sí, solamente 2 pastillas de Impulric se había llevado. Observando que en el interior de la caja quedaba únicamente una píldora, Felix se mencionaba que solamente 2 píldoras decía, entonces realmente no estaba tras el dinero después de todo. Sacando sus conclusiones rápidamente, el comerciante le mencionaba al prota que eso podía significar que la persona que había entrado en la tienda la noche anterior lo había hecho con el objetivo de tomar la píldora y probarla en sí mismo. Felix procede a mencionar de manera descuidada que si acaso entre los usuarios de Aura también se encontraban personas impotentes. Esto último terminó alarmando rápidamente al prota al escucharlo. Y con esto que podría ser una gran pista, el prota le mencionaba a Felix que entonces así era, y que en la lista de nombres de antes, ¿había algún usuario de Aura en que se encontrase allí? Felix le mencionaba al prota que no, ya que la persona que le había entregado la información se encontraba cobrándole cargos extras ya que esa era una información de alto secreto, por lo cual él como comerciante terminó rechazando esta oferta. Pero ahora que lo pensaba detalladamente, el comerciante mencionaba que podía pensar en una sola persona en ese momento. Y este era un usuario de Aura de la capital que no tenía ningún tipo de descendencia. Vemos como 2 niños se encontraban corriendo y a la distancia se encontraba un hombre con su prometida o su esposa caminando por allí observándolos, mientras que los niños se encontraban llamando a sus padres con sonrisas en sus rostros. Y ya con observar esa barba y ese bigote, rápidamente nos damos cuenta que se trataba de la misma persona que había entrado la noche anterior a la tienda del prota a robarle la mercancía o Impulric. Su esposa le preguntó en ese momento qué era lo que se encontraba mirando, alarmando un poco al hombre que rápidamente para intentar disimular la situación mientras reía mencionaba que solamente estaba apreciando el paisaje de afuera por un momento. Fue entonces que la mujer terminó colocándose delante de este para observar lo que este mismo estaba viendo y el hombre se encontraba algo nervioso. Mientras veían a una familia feliz, la mujer le mencionaba que estaba mirando a los niños otra vez. Mientras la mujer comenzaba a sollozar ligeramente, el hombre le mencionaba que se lo había dicho, solamente estaba disfrutando del paisaje y no tenía que pensar en ese tipo de cosas inútiles. Abrazando a su esposa en ese momento para que nadie la viese llorar, el hombre le mencionaba que era momento de regresar a casa. Por otro lado, su esposa aplastando su cara contra esos 2 cocos le mencionaba a su esposo le mencionaba a su esposo que estaba muy feliz de haberlo conocido, preguntándole a este que si acaso lo sabía. El hombre escuchando esto mientras abrazaba a su esposa conmovido le mencionaba que él sentía lo mismo por ella. En eso se nos menciona que este es el mejor espadachín del reino, Felix Esperanza. La arraigada tristeza y arrepentimiento en su corazón, todo esto había comenzado con una injusta herida que sufrió cuando era joven. Pues mientras luchaba por su país, este terminó sufriendo una herida entre sus piernas. Y a pesar de que esta herida era considerada algo honorable para un caballero que había sido herido cumpliendo su deber cuando era joven, este no le terminó dando mucha importancia. Mas sin embargo, mientras el hombre observaba hacia el cielo, este se mencionaba que qué sentido tenía poseer el título de duque y ser conocido como el más fuerte de toda la nación. Sin tener un hijo al cual lo suceda todo lo que había logrado lo sentía completamente en vano. Observamos que cuando Félix le había contado todo esto a su prometida luego de casarse, la misma en lugar de irse o despreciarlo por ello terminó tomando su mano en ese instante. Y dejando completamente sorprendido al hombre le mencionaba que debía de haber estado en bastante agonía debido a todo ello. Mientras comenzaba a llorar le mencionaba que si le parecía bien por favor tenía que dejar que ella le sirviera a su lado todo el resto de su vida. Y claro, desde ese momento el caballero más fuerte del reino supo que esa era su compañera de vida y la persona que jamás y nunca lo terminaría traicionando. Félix se mencionaba ya en el presente que no había forma de que éste pudiese pagar el amor tan puro y abrumador que recibía de tal mujer. Cambiamos de escena y observamos cómo Félix se encontraba hablando con una persona a la cual mientras caminaba detrás de este le mencionaba que la reunión familiar estaba a la vuelta de la esquina, preguntándole si acaso estaría bien no tener que apresurarse. El conde inmediatamente preguntaba que cuál era el punto de llegar temprano si todo lo que conseguiría era tener presión por tener un heredero. Su acompañante se encontraba en silencio por unos segundos y luego pasó a mencionarle que estaba siendo muy cuidadoso al decirle eso, pero recientemente una medicina muy eficiente estaba circulando en la capital. Y mientras observaba fijamente al duque, este último procedía a mencionarle que entonces eso era. Su acompañante continuó mencionándole que aparentemente incluso es capaz de curar las heridas físicas. El duque realmente no le prestaba la más mínima atención a ello, mientras que su acompañante le seguía mencionando que sabía que esto no lo iba a creer, pero había muchas personas y muchos usuarios que le habían hecho efectos de inmediato. Agachando su cabeza de la vergüenza, el duque se mencionaba que este ya había intentado utilizarlo, y además lo había robado, que era lo peor de todo, la cara se le caía de la vergüenza.
El duque continuaba pensando con una cara de desagrado que aunque le molesten las lágrimas de su mujer, no podía creer que haya ido por allí a cometer hurtos. Era una vergüenza para toda la disciplina que había mantenido durante tantos años. Presionando su puño con fuerza mencionaba que sin mencionar que incluso después de que había tomado tal medicina no había pasado absolutamente nada. Para cerrar la conversación, el duque le mencionaba a Luis, su acompañante o la persona que se encontraba hablando con este, que debería de tomar los rumores como un grano de sal. El hombre rápidamente terminó disculpándose con el duque, mientras que por dentro se encontraba mencionándose que entonces solamente era una especie de rumor falso. El duque se mencionaba que no había forma de que la medicina pudiese arreglar algo que ni siquiera el aura pudo hacer. Y así de esta forma el hombre se mencionaba que si acaso debería de rendirse en ese momento. Cambiamos de escena y mientras nos encontramos en la entrada de la mansión del duque Félix, un guardia le mencionaba al prota que se lo había dicho antes. Con una cara de mal tipo le mencionaba que no podía verlo sin una cita previa. Mientras le sonreía al guardia, Logan le mencionaba que por eso mismo le tenían que mencionar al duque cuál era su nombre. Completamente seguro, el prota añadía que definitivamente lo recibiría una vez que termine escuchándolo. Regresando al pasado, observamos cómo Félix le mencionaba al prota que si acaso iba a ir directamente a buscar al duque. El prota le mencionaba confiado que sí, pero Félix más alterado le mencionaba que si acaso estaba hablando en serio, acaso iba a ir a ver a uno de los principales poderes del reino, y de forma descarada le iba a preguntar si acaso era este el que lo había robado el día de ayer, preguntándole al prota que si acaso realmente se encontraba loco. Incluso se acercó al prota y le gritaba que si acaso se encontraba bromeando con este. Escuchando todo esto, Logan le mencionaba que si acaso era alguna especie de imitación de él. Félix le mencionaba al prota que eso era un asunto muy delicado y que solamente tenía que ignorarlo, dejándole al prota en claro que no tenía que hacer nada. Por otro lado, mientras regresábamos al presente, Logan se encontraba mencionándose que se meterían en un gran problema si llegaban a estar equivocados. Logan se mencionaba que lo que le había dicho Félix en la mañana tenía bastante sentido y que este no se encontraba del todo equivocado, pero si el hombre de ayer era el duque, entonces esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Inmediatamente el mayordomo del duque terminó abriéndole una puerta al prota mientras le pedía a este que por favor tenía que entrar, dirigiéndose directamente hacia la oficina del duque. Al ingresar a la habitación, el prota se da cuenta que el duque se encontraba observando por la ventana, y literalmente ya podemos entender que la mayoría de nobles con algún título tienen este complejo de observar por la ventana cuando les llega visita. Logan, inmediatamente observando la espalda del duque, procedió a mencionarse que era una oportunidad para hacer una buena conexión con uno de los poderes principales de su país. Mientras le hacía una reverencia, el prota procedía a mencionarle que se presentaba con el duque, mencionando que él es Logan McLean, el hijo mayor de la casa McLean. Rápidamente fijó su mirada en los ojos del duque para ver qué tipo de expresiones haría este. Detallando al hombre completamente, el prota se mencionaba que suponía que este tenía casi 70 años, pero se veía mucho más joven que eso, preguntándose en ese momento si acaso este se encontraba retrasando el envejecimiento de su cuerpo utilizando el aura. Inmediatamente el duque le preguntaba al prota que si acaso McLean no es una tierra que se encuentra por el sur, y continuó preguntándole al prota qué era lo que hacía el hijo de ese lugar en sus aposentos. Logan, mientras metía la mano en sus ropas, se mencionaba que no necesitaba mencionar lo que había pasado el día anterior, y continuó añadiendo que recientemente había comenzado a hacer negocios en la capital y había traído un artículo como regalo para este. Colocando una pequeña caja de madera sobre la mesa, le mencionaba que era un medicamento excepcional para los hombres, y su eficiencia se había demostrado a través de varios nobles. El duque, observando la pequeña caja, le mencionaba al prota que si acaso realmente se encontraba hablando en serio. Logan, que se encontraba atento a todas las expresiones del duque, algo desconfiado, se mencionaba que no tenía reacción. Aún así, esto no era suficiente para que el prota pudiese estar completamente seguro de que el duque era la persona que había ingresado ayer, por lo cual era momento de continuar con el siguiente paso. Logan le mencionaba al duque mientras ambos se encontraban observando la caja que a un ser supremo como el duque esas cosas probablemente no le importarían demasiado. Y era por esa razón que el prota entonces en su lugar había preparado algo aún más especial. Al escuchar esto, por fin el prota pudo determinar que había una reacción en el duque y mientras sonreía se mencionaba que la razón por la cual el duque inicialmente parecía indiferente era porque probablemente cuando se encontraba utilizando el Impug Rig no tuvo ningún efecto en este. Y esto debido a que Impug Rig actualmente es una versión neutralizada del veneno de monstruo que cambia de un afrodisíaco a un tratamiento para la disfunción. Mas sin embargo, debido a la cantidad mínima de toxina que se encuentra en cada una de estas píldoras, estas no afectarían en absoluto el cuerpo de un ser supremo. Fue por esta razón que el prota entonces decidió conseguir reunir y concentrar el veneno del monstruo y condensarlo a su máxima expresión. Mostrándole la píldora al duque, el prota le mencionaba que ese es Impug Rig, su edición limitada. Claro, al escuchar esto, Félix se encontraba algo sorprendido, mientras que el prota se mencionaba que aunque se llamaba edición limitada solamente habían concentrado 50 cápsulas de Impug Rig, pero el prota podía garantizar los efectos de esta excepcional píldora ya que los había experimentado personalmente.
Recordando el gran dolor de entrañas que le había causado esta píldora, el prota se mencionaba que si un civil sin acceso al aura hubiese tomado esa píldora probablemente hubiese terminado muriendo. El prota continuó mencionándose que las cosas cambiaban completamente cuando se trataba de un usuario de aura, e inmediatamente mientras reverenciaba al duque le mencionaba a este que tenía que probarlo y si se encontraba satisfecho por favor tenía que hacérselo saber, ya que el prota estaba completamente dispuesto a suministrarle tanto como necesite. Pero claro, todo esto manteniéndolo en secreto por supuesto. En eso observamos cómo Félix se encontraba sujetando la pequeña caja en sus manos algo desconfiado. Al día siguiente observamos cómo el prota se había dirigido hacia la casa del duque ya que éste lo había mandado a llamar, y mientras le sonreía el prota le mencionaba que qué era lo que estaba esperando. Con un semblante reluciente le mencionaba al prota que cualquier cosa que esté a su alcance este terminaría ayudándolo con ello. Escuchando estas palabras, Logan por dentro se encontraba festejando mencionando que era un completo éxito, mientras que por fuera se mantenía calmado y le mencionaba que si acaso lo podía disculpar, mencionándole que qué era lo que quería decir este con eso. Logan nos continúa narrando que los usuarios de aura son maestros en artes marciales corporales y en el uso del poder de la vida o la fuerza mejor conocida, por eso Félix estaba completamente seguro. Mientras el duque recuperaba el brillo de sus ojos, el prota se mencionaba que entonces la píldora había tenido efecto. El conde se mencionaba que además no solamente había sido temporal el efecto de la píldora, sino que se había acumulado el efecto del medicamento, por lo cual probablemente se termine recuperando por completo utilizándolo unas 30 veces más. Con un nuevo objetivo en mente, el conde se mencionaba que el fin de su larga culpa y el resentimiento que estaba profundamente arraigado a su corazón comenzaría a terminar. Observando determinado al prota, el duque se mencionaba que era muy considerado de su parte traerle un regalo en lugar de mencionar su error anterior. Además de esto, el nivel de habilidad de esgrima que le había mostrado el prota ese día fue inusualmente impresionante para su edad, mencionando que entonces realmente era un candidato digno a convertirse en el dueño del remedio milagroso. El duque inmediatamente mientras se reía le mencionaba al prota que veía que estaba algo ansioso. Continuó mencionando que el regalo que le había entregado el prota el día anterior mostraba la posibilidad de curar su dolor prolongado, mencionándole al prota que parecía que quería algo a cambio. Culminó mencionándole al prota que si había algo que quería de este solamente tenía que decirlo abiertamente. Logan rápidamente comenzaba a mencionar y mientras sonreía le mencionaba que si acaso podría llevarse un libro de esgrima. Cambiando de escena nos encontramos en una de las librerías del duque mientras este se encontraba buscando algún libro para entregarle al prota y rápidamente terminó decidiéndose por uno y colocándole en las manos del prota le mencionaba que tenía que tomar ese. Comenzó a relatarle al prota que si se limitaba solamente a practicar eso entonces terminaría haciéndose daño físico, pero como tiene sus peculiaridades podría valer la pena echarle un vistazo, a lo que el prota inmediatamente le agradecía por el libro que le acababa de entregar. Logan continuó mencionándole al duque que si acaso era posible que el señor de la mansión terminase escribiéndole una carta de recomendación para él. El duque le mencionaba al prota que por supuesto, ya que para este no representaba ningún tipo de dificultad. Sonriendo Logan se mencionaba que estaba bien, ya que lo que él quería se encontraba en sus manos. Logan continuó mencionándose que era un poco decepcionante que el duque al parecer estaba dispuesto a hacer todo por ellos, pero solamente le había entregado un libro de esgrima, y ya sea de uso temporal o permanente, pero de todos modos sus objetivos eran otros, pero inmediatamente el duque terminó interrumpiéndolo. El duque le mencionaba al prota que no importaba cuánto lo pensase, esto no parecía ser del todo suficiente. Inclinando su mirada ante el prota le mencionaba que personalmente para este le enseñaría una técnica de esgrima, dejando al prota completamente impresionado. El chico se preguntaba si acaso realmente estaba hablando en serio de que le iba a enseñar esgrima. El duque más fuerte del reino se encontraba ofreciendo algo como eso. El duque le mencionaba al prota que podía entender perfectamente que este chico posee una personalidad humilde y no esté buscando mucho, pero con solo un libro de esgrima de nivel inferior no podía evitar sentirse un poco incómodo. Logan confundido se mencionaba que era la primera vez que escuchaba algo así tanto en esta vida como en su vida anterior, preguntándose si acaso realmente era verdadera humildad. Logan se mencionaba que no importaba lo grande que sea la visión del nuevo duque, pues si el duque más fuerte del reino lo decía así, entonces no había razón para rechazarlo. Inmediatamente Logan le agradecía al duque por lo que iba a hacer por este. En un cambio de escena nos encontramos en una sala de entrenamientos donde podemos ver que el prota y el duque se encontraban preparados para comenzar con su combate. Logan en este sitio se mencionaba que eso era genial, mientras que el duque le mencionaba que iba a valorar el talento del joven prometedor y que también era una de las alegrías de los ancianos actualmente. Fijando su mirada directamente en el prota, el duque le mencionaba que tenía que concentrarse, ya que no sería amable a la hora de enseñarle. El prota inmediatamente cambió su semblante a uno más serio. Comenzando a ejercer una gran presión, el duque le mencionaba al prota que entonces bien tenía que sacar su espada, pero el prota inmediatamente se sentía bastante mal. Mientras el prota se quedaba pasmado en el sitio sin poder moverse, se mencionaba que una fuerza tremenda solamente con la presión que ejercía del cuerpo, así que ni siquiera podía sostener su espada. Conociendo lo que se alzaba por encima del cielo, el prota se mencionaba que entonces eso es un verdadero usuario de aura. Y recuerdan lo que les había dicho capítulos atrás, que hay una diferencia entre un usuario de aura y un caballero de la fuerza, que pues todavía la traducción sigue estando mal. Recordemos que actualmente el prota se encuentra en el mismo nivel que su padre, siendo caballeros de la fuerza de nivel avanzado.
Pero claro, la diferencia se ve reflejada en este momento cuando observamos lo que es verdaderamente capaz un caballero de aura, aparte de poder borrar completamente su presencia, bueno, no del todo completamente, pero borrar parcialmente su presencia, hasta incluso evitar que sus oponentes se movieran del sitio cuando los tenía enfrente, e incluso siendo el prota un caballero de la fuerza de rango avanzado. Logan, mientras se encontraba sudando y jadeando, se mencionaba que aún así eso era realmente lo que podía llamarse un usuario de aura. Es una habilidad bastante poderosa que ata el cuerpo de todos los que lo rodean y no se encuentra utilizando magia, sino que solamente utiliza fuerza. Y aunque el prota se consideraba un oponente de nivel inferior, continuaba mencionándose que si fuese así entonces todas las guerras en el continente habrían terminado solamente con los usuarios de aura luchando entre sí. Logan inmediatamente se mencionaba que probablemente eso no sea una cuestión de fuerza. Decidido a poder desenvainar su espada, el prota se mencionaba que eso en sí mismo podría ser considerado una habilidad especial, procediendo a tomar su espada mientras comenzaba a reunir fuerza en todo su cuerpo. El conde se encontraba a la expectativa de lo que podía ser el chico y momentos después vemos como el prota le había costado, pero se encontraba anteponiendo su fuerza por encima de la del duque para evitar no ser tan afectado por la habilidad de inmovilización. Logan comienza a mencionarse que solamente tenía que amplificar sus sentidos con la fuerza y no todo su cuerpo. Logan con sus ojos cerrados se mencionaba que cada vez que intentaba moverse, la fuerza del duque entumecía el punto de partida del movimiento, dejándolo completamente restringido. Ya una vez analizado esto, el prota se mencionaba que solamente tenía que dispersar la fuerza que estaba tratando de mover. Y aunque no sabía cómo era posible esto, al parecer podía manejarlo de cierta forma. Logan inmediatamente llegó a la conclusión de que tenía que moverse o actuar un poco más rápido para así poder dispersar esta fuerza. Mientras el prota se encontraba balanceando su espada con mucha fuerza y velocidad, se mencionaba que entonces el movimiento de la fuerza terminaría siendo disipado en ese instante. El duque se encontraba algo impresionado con lo que acababa de realizar el prota y procedía a mencionar que, como se esperaba, este chico realmente tenía talento, observando así como toda su fuerza se encontraba alejándose del cuerpo del prota. Pero a pesar del logro que había realizado, observamos cómo Logan realmente se veía bastante cansado. Terminando con esa prueba, el duque entonces procedía a mencionarle al prota que entonces tenía que observar atentamente, mostrándonos así como su aura comenzaba a reunirse en su espada en ese momento y a través de su cuerpo procedía a salir hacia su espada también. Observando esto, Logan se mencionaba que la fuerza que se encontraba restringiéndolo antes, ahora mismo se encontraba concentrándose en la punta de la espada. En ese instante nuestro chico se preguntaba que si acaso se trataba de la espada de aura, e inmediatamente observando hacia arriba el chico se mencionaba que eso no podía ser posible. Inmediatamente observamos al duque que muy confiado le mencionaba al prota que tenía que intentar bloquear eso una vez, mientras que el prota se encontraba completamente atemorizado. El duque le mencionaba que eso es lo que se llama la espada de la precisión, revelándonos así como su espada había crecido unos cuantos metros y esto era gracias al aura que había reunido en la punta de la misma. Logan, que se encontraba completamente congelado nuevamente, se mencionaba que esa espada iba directamente hacia él lentamente, y aunque lo sabía no podía moverse en lo más mínimo, pues la presión que ejercía el duque anteriormente ahora se había multiplicado. Logan se mencionaba que la fuerza del golpe de la espada penetraría en su cuerpo y perturbaría todos sus sentidos, y ahora mismo el borde rojo que se encontraba sobre la espada estaba fortaleciendo aún más la fuerza del golpe. Aún así, Logan se encontraba completamente atemorizado y se mencionaba que podía hacer este aún conociendo los principios de este ataque. Rápidamente la expresión de Logan terminó cambiando y el chico se mencionaba que en ese momento la fuerza se encontraba actuando por sí sola, entonces ¿estaba neutralizando la fuerza del golpe? Logan en ese momento se mencionaba que podía sentirlo instintivamente, aunque el ataque que iba a recibir no lo podía evitar, pero el chico entonces iba a realizar una jugada arriesgada en ese momento, comenzando a expandir el área en el cual emanaba su aura para intentar protegerse y poderse mover y así esquivar este ataque. El duque al observarlo mencionaba que había manejado la fuerza enfrente de su espada de presión, eso era realmente impresionante. Por lo que viendo que el prota era más que digno para recibir su ataque, el duque inmediatamente sostuvo su espada con fuerza y mientras se colocaba en posición de ataque rápidamente se abalanzó sobre el prota a una gran velocidad. Logan en ese momento, a pesar de saber que no podía hacer nada en contra de ese ataque, quería hacer lo mejor que pudiera para intentar contrarrestar el golpe. Inmediatamente observamos cómo el duque terminó haciendo su ataque y él mismo terminó arrojando al prota por los aires unos cuantos metros hasta incluso terminar estampándose contra el muro que se encontraba detrás. El duque se encontraba serio observando al prota esperando a ver qué iba a hacer este, y mientras el prota se encontraba temblando ayudándose con su espada para levantarse, se mencionaba que esa espada era mientras todo su cuerpo temblaba, afirmaba que no podía, pero inmediatamente el duque lo interrumpe. Félix le preguntaba a Logan que si acaso le estaba enseñando algo que para este era imposible de seguir, a lo que el prota sonriendo le mencionaba que lo había visto claramente, pero instantes después el prota terminó cayendo desmayado en el suelo. Mientras observaba al prota tirado en el piso, el duque mencionaba que incluso sin darse cuenta había terminado esforzándose al final, por lo que desafiarlo de esa manera realmente era algo. Mientras veía al prota desmayado seguía mencionando que sería interesante continuar observándolo. Momentos después observamos al sirviente del duque que mientras observaba al prota le preguntaba a este que si acaso ya se encontraba retirándose.
Acercándose al chico le mencionaba que el duque había dicho que podía descansar un poco más hasta que se recuperase por completo, por lo cual no había problema si se quedaba un poco más. Logan le mencionaba al mayordomo con una sonrisa que estaba bien, y gracias por la poción que el duque le había entregado, estaba perfectamente curado. Escuchando eso, el sirviente entonces le mencionaba al prota que lo podía entender y que lo acompañaría hasta la puerta principal como acto de cortesía. Ya después de esto, mientras observamos al prota salir, observamos cómo el mayordomo le hacía una reverencia y le mencionaba al prota que entonces tenía que ir con cuidado, a lo que el chico con una sonrisa le agradecía a este por el acompañamiento y por todos los servicios que le había proporcionado. Logan rápidamente decidió salirse del sitio apresuradamente mientras que observamos que su cara era una de preocupación. Por otro lado, el mayordomo se preguntaba qué era lo que estaba pasando con ese chico. Apoyándose del muro que tenía a su lado, Logan inmediatamente comenzaba a sudar y luego tocándose el estómago se mencionaba que se encontraba muriéndose. Sacando la poción de entre sus ropas, el prota sonriendo mencionaba que no podía permitirse tomar una poción tan cara para una lesión tan leve como esa que tenía. Además de ello, ofrecer una poción de alta calidad que no puede conseguirse fácilmente a un huésped era realmente un duque después de todo. Logan se mencionaba que gracias a la fuerza que había obtenido hasta ahora podía recuperarse de sus heridas en cierta medida, pero aún así le parecía bastante difícil recuperarse completamente de las lesiones causadas por el ataque de esa espada. Y mientras observaba la poción, Logan se mencionaba que aún así lo que había ganado ahora mismo era aún mayor. Observando la carta que venía junto con la poción, el prota podía leer en la misma lo siguiente: aquí están las coordenadas de comunicación de mi castillo, no dudes en contactarme si tenías algún problema para encontrar un punto de presión. Con la poción en su mano y mientras sonreía, Logan se mencionaba que no podía creer que estén siendo tan considerados en esa situación. Logan continuaba mencionándose que eso podría ser igual que tratar con un líder, y eso sería una conexión bastante útil para el futuro. En ese momento, Felix termina apareciendo por detrás del prota llamándolo por su nombre señor Logan, a lo que el prota rápidamente asustado pensando que se trataba del mayordomo terminó guardando tanto la poción como la nota entre sus ropas rápidamente. Volteando a ver a Felix, el prota le preguntaba a este último qué se encontraba haciendo allí, mencionando que lo había sorprendido bastante. A lo que el comerciante le mencionaba al prota que estuvo esperando lo que saliera un poco más lejos, pero ¿por qué tenía esa expresión en su rostro un tanto rara? Temiéndose lo peor, Felix le gritaba al prota que si acaso este había ofendido al espadachín. Logan le mencionaba que no había sido nada y que solamente estaba, pero inmediatamente comenzó a toser un líquido rojo preocupando bastante a Felix, el cual inmediatamente comenzaba a gritar. Felix, al ver el estado del prota, le mencionaba que iba a hacer todos los preparativos para huir lo más pronto posible y que las explicaciones se las tendría que dar después. En eso el prota le mencionaba a Felix que no, que lo había entendido mal y lo que quería decir era, pero inmediatamente el chico comenzó nuevamente a toser el líquido rojo preocupando aún más a Felix. Una semana después de ese incidente, en la puerta de la tienda del prota había un cartel colgado que mencionaba que habían agotado toda la existencia de Impurrit por el momento, por lo que por favor tendrían que dirigirse a la tienda próximamente. Con una expresión seria, Logan mencionaba que los ingresos por la venta de Impurrit eran alrededor de 4.1 millones de oro. Felix, sacando sus dotes de comerciante, le mencionaba al prota que si las cosas continuaban a ese ritmo, entonces podrían obtener ganancias de 4.5 millones al mes. Ambos a la hora de negocios y de dinero se encontraban completamente de acuerdo, e inmediatamente esa misma tarde comenzaron a gritar bastante felices por las ganancias y los logros que habían conseguido. Logan, al observar a Felix tirado de rodilla en el suelo, le mencionaba que incluso sin bonificaciones ese mes se encontraba realmente emocionado, a lo que el chico le mencionaba al prota que no tenía que arruinar sus sueños. Recordando algo importante, Felix le mencionaba al prota que había dejado la compra de carne de monstruos de Kale y esta continuaría sin ningún tipo de intervención. Bastante sorprendido por esto, el prota le preguntaba que si acaso se encontraba hablando en serio y afirmando que había hecho un excelente trabajo. El comerciante le mencionaba al prota que entonces, ¿qué tal si conseguían una casa en la capital? Pues consideraba que eso era lo más lógico teniendo en cuenta las pérdidas por los gastos de alojamiento. Logan inmediatamente le mencionaba a Felix que no, ya que estarían al menos un año y medio más en esa ciudad, por lo cual solamente se iban a centrar en las ventas de Impurrit hasta entonces. Y después de ello, aunque no quieran, tendrían que moverse hacia otro lugar. Felix, que no comprendía del todo lo que estaba pasando, le preguntaba al prota que a qué se refería con eso. Logan le mencionaba que no era algo que tenía que saber después de todo, por lo cual tenía que dejarlo pasar. Felix entonces, mientras intentaba levantarse, le mencionaba al prota que entonces, llamándolo señor, le mencionaba que por el bien de su negocio también tenía que cuidarse bien, ya que para este había sido bastante escalofriante observar cómo el prota se encontraba escupiendo líquido rojo antes. Logan le mencionaba que por esa misma razón este se había encerrado en su residencia por una semana, a lo que Felix le preguntaba si acaso realmente estaba enfocándose en recuperarse, pues cada vez que éste iba a visitarlo lo encontraba haciendo algo en su escritorio. En ese momento Logan le mencionaba que bueno, era algo relacionado con eso, mientras que Felix comenzaba a reír y le mencionaba al prota que él no era ningún tonto, preguntándole que si acaso se trataba de otro secreto. Sonriendo por el ingenio del comerciante, el prota se mencionaba que por lo menos con este era agradable no ser interrogado mientras uno de ellos se quejaba, y estaba completamente seguro de que si este fuese Rick, habría presionado hasta estar completamente seguro de obtener una respuesta satisfactoria. Inmediatamente Felix le preguntó al prota que si acaso este planeaba volver a sus dominios inmediatamente. Logan inmediatamente le mencionaba
mencionaba que sí, y que tan solo se encontraba allí un poco más de tiempo para intentar calmar a los invitados que habían sido enviados a buscar o conseguir Impo-Rick, por lo cual primero tenía que traerlo desde su dominio. Además de esto, Logan le mencionaba a Felix que tenía otra cosa que hacer, tenía que comprar comida por un valor de 1.000.000 de oro cada mes y enviárselo directamente a Terson y al castillo de los McLean. Recordemos que actualmente el territorio de Terson, por haber perdido la batalla feudal, estos ahora se encuentran bajo el dominio de la familia McLean, por lo cual lentamente han comenzado a expandir su territorio. Escuchando todo esto, Felix se encontraba sorprendido preguntándole al prota a qué venía todo eso, y con una expresión de desagrado le preguntaba que si acaso estaba planeando alimentar a los residentes de su dominio él solo. Sin darle muchos detalles, Logan le mencionaba que de acuerdo a todo ello, por lo menos iban a estar haciéndolo durante un año, así que tenían que conseguir comprar la comida de forma continua, por lo cual deberían de comenzar a buscar un proveedor. Impresionado por las palabras del prota, el comerciante le mencionaba que si acaso lo que estaba diciendo era en serio, ya que no sabía que se preocupase tanto por los residentes de su dominio. Mientras Logan, que en ese momento se encontraba a punto de salir de la habitación, se mencionaba que cuidar a los residentes del dominio era simplemente una necesidad, y esto debido a que el problema persistente es la escasez de alimento que sufre McLean, y esa situación no se resolvería del todo sino hasta el próximo año. Preocupado, Logan continuaba mencionándose que incluso aunque hayan obtenido las llanuras de Terson y si le sumaban a esto las minas de McLean, seguirían estando en números rojos durante un tiempo más. Y en su plan también necesitaba la fuerza laboral de los residentes del dominio, ya que no podrían permitirse que nadie terminase muriendo de hambre debido a la situación actual. Decidido ya a salir de la habitación, el prota le mencionaba a Felix que tenía asuntos que atender, por lo cual se iba a retirar primero. A lo que el comerciante le mencionaba que a qué se refería con asuntos, pero dejándolo ahí le mencionaba que lo podía entender y que de todos modos probablemente sea otro tipo de secreto. Cambiando de escena, nos encontramos en un callejón donde habitaban bastantes mendigos, y en el interior de un edificio observamos cómo múltiples de estos mendigos se encontraban con expresiones deprimidas en el suelo. Momentos después observamos cómo Felix se encontraba hablando con una persona encapuchada, a la cual le preguntaba que si acaso estaba pidiendo que tenían que buscarlo. El encapuchado, algo preocupado, le mencionaba al prota que si tan solo con el nombre y las características físicas. Además, este ni siquiera había especificado la ubicación en la cual vivía, entonces le preguntaba si acaso estaba completamente seguro de buscar en todo el continente. En ese momento, con un semblante serio, Logan preguntaba si acaso podían hacerlo o no, y solamente tenía que decirle eso, pues si era por dinero él pagaría una cantidad adecuada. El encapuchado, algo preocupado, se lo pensaba por unos segundos, pero momentos después terminó aceptando el pedido del prota, para luego observar cómo el prota se encontraba saliendo de aquel edificio. Mientras se encontraba caminando por esos callejones, el prota se mencionaba que probablemente sea difícil encontrarlos, ya que incluso el nombre que conocía podría ser hasta falso. Logan, muy serio, se mencionaba que aún así no tenía otra opción, ya que necesitaba traer a los independientes. Logan nos continúa mencionando que a pesar de que estas personas a las cuales él estaba buscando habían alcanzado el nivel de superhombres en su vida anterior, ellos no pertenecían a ninguna parte, observando así a quien parece ser un mago, un bárbaro y una arquera. Logan continuaba pensando que cada uno de ellos sería un gran poder para luchar en contra del Imperio, y especialmente sobre todo cuando este trabajaba como mercenario para el Imperio. Luego de eso, Logan terminó deteniéndose y mientras exhalaba se preguntaba por qué tenía tanta prisa. Continuaba pensando que no podía creer que las cosas hayan ido tan bien en la capital y ahora sea tan urgente todo. El chico comenzó a mencionarse que tenía una obsesión, realmente se encontraba obsesionado, mientras observamos su cara que al parecer se encontraba bastante agotado ya que al parecer no había dormido bien. Fue entonces que Logan McLean comenzó a mencionarse que tenían que ir un poco más despacio, pues aún les quedaba algo de tiempo. Cambiando de escena, observamos a un hombre que furioso procedía a darle un fuerte golpe a un escritorio mientras mencionaba que si acaso había alguien más allí. Una de las personas que se encontraba detrás de este lo llamaba señor y le pedía que se calmara, pero este hombre enfurecido mencionaba que si acaso había alguien más que pudiese salvar a sus discípulos. El hombre comenzaba a mencionar que el jefe de la torre, ese bravucón, pero inmediatamente es interrumpido por su compañero que rápidamente comenzaba a hablar. El hombre de atrás comenzaba a mencionar que por favor tenía que calmarse ya que este solamente se encontraba transmitiéndole un mensaje, mientras observamos a la persona que se encontraba furioso jadeando. El hombre de la barba y la cicatriz en la cara entonces procede a preguntarle al otro chico que entonces por qué se encontraban llamando a sus discípulos esa vez, a lo que el chico de antes, el recadero, se encontraba mencionando que eso era porque era una zona rural al extremo del suroeste, afirmando así de esa forma que se trataba de nada más y nada menos que la región de McLean, pero observamos cómo todo comenzaba a oscurecerse mientras que el anciano de la cicatriz en la cara continuaba enfureciéndose cada vez más. El mensajero continuaba añadiendo que el encargo sería por aproximadamente medio año más. En ese momento, el anciano de la cicatriz en la cara, colocándole la mano en el hombro al recadero, le mencionaba que realmente el señor de la torre mágica no parecía estar del todo bien, y comenzaba a aclarar que definitivamente deberían de resolver todos esos inconvenientes de una buena vez y por todas. Furioso y decidido a enfrentar al representante de la torre mágica, este ya había tomado su decisión, iría a verlo de inmediato.
Bueno amigo, espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo para el algoritmo de este video. También tienes que tener en cuenta que puedes recomendarle este contenido a más amigos para que así tengan un punto extra del cual hablar cuando estén en sus momentos libres. También quiero comentarte que si has llegado hasta esta parte del video, por favor déjame acá abajo en los comentarios la frase mago de tierra, ya que de esta forma sabré que te quedaste hasta el final del video y al mismo tiempo estarás participando por los saludos del próximo video. Dicho esto, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video.